Soy Rosa Margarita Carballar Fuentes y hoy, para homenajear a algún personaje de la cultura mexicana, nacido o fallecido en el mes de noviembre, en esta ocasión, tengo el gusto de hablar de un gran mexicano, del enorme José Revueltas. ¿Quién fue José Revueltas? José Revueltas fue un escritor, guionista, activista y crítico político que se mantuvo reacio a aceptar las desigualdades e injusticias que sufrían los más vulnerables. José Maximiliano Revueltas Sánchez, mejor conocido como José Revueltas, nació el 20 de noviembre de 1914 en Durango. Militó en el Partido Comunista Mexicano. Su primer encuentro con la cárcel fue en el año de 1929. El joven José hizo una bandera roja en el asta principal del Zócalo de la hoy Ciudad de México. Por eso fue detenido. En 1938, Revueltas publicó su primer cuento, titulado Foreign Club. Para el mes de junio de ese mismo año, comenzó a colaborar en el periódico El Popular. De esta forma, había iniciado su larga y prodigiosa trayectoria literaria. Esta abarcó más allá de cuentos, novelas y obras de teatro. Incursionó en los guiones cinematográficos. Cabe destacar que una de las participaciones más importantes que tuvo José Revueltas fue durante el movimiento estudiantil de 1968. Él se involucró de manera activa. Después de la masacre de Tlatelolco, Revueltas fue perseguido e inculpado como el autor intelectual del movimiento estudiantil. Tuvo que huir y esconderse hasta que fue detenido después de dar una conferencia en Ciudad Universitaria. Cumplió una condena de 2 años y salió de prisión bajo palabra. No obstante, él ya estaba enfermo. A partir de entonces, se dedicó a dar clases de cine, impartir conferencias, dar entrevistas y, por supuesto, a seguir escribiendo. Finalmente, José Revueltas murió el 14 de abril del año 1976. Fue José Revueltas un hombre que nunca encontró una opción en el silencio. Dentro de algunas de las obras de José Revueltas encontramos teatro en las obras de Doña Lágrimas de 1941, Israel en 1947 y Nos esperan
en abril en 1956. Cuentos como Dios en la Tierra de 1944, Dormir en Tierra en 1961. Sus novelas Luto Humano, escrita en 1943, Los Días Terrenales en 1949, En algún Valle de Lágrimas, escrita en 1957, Los Motivos de Caín, que escribió en 1958, y El Apando, escrita por él en 1969. Escribió guiones cinematográficos en la película Tierra y Libertad en 1955, Los Albañiles en 1984 y El Apando, escrita junto con José Agustín en 1973. Para finalizar, les leeré un fragmento del poema escrito por él, titulado Canto Irrevocable, que dice: quisiera tener un corazón lleno de trigo, y mi pobre corazón es muy pequeño. Hay que hacer un gran río del mundo, juntar nuestros pulsos hasta formar un gran cielo, un cielo del que llovamos, reanimados, nuevos, virtuosamente limpios y dispuestos. Gracias por su atención. Yo no estudio por saber más, sino para ignorar menos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato a quien me quiere ver triunfante. Feliciano me adora, y le aborrezco. Losardo me aborrece, y yo le adoro. Por quien no me apetece ingrato lloro, y al que me llora tierno, no apetezco. Sor Juana Inés de la Cruz. Mucho antes de la lucha de clases y de los derechos universales, Sor Juana eligió desafiar la desigualdad de género y lo hizo con las mismas armas: la educación, conocimiento y la escritura. Como datos curiosos, se abstuvo de comer queso puesto que había oído decir que atontaba a las personas. Cuando empezó a estudiar gramática con tal dedicación, se cortaba su cabello al no aprenderse una lección determinada, volviendo a cortarlo si aún no dominaba lo que se había propuesto aprender. Se dice que tenía una estatura de 1,53 metros. Era pequeñita y de rasgos graciles afilados. Conocemos que fue escritora novohispana, exponente del siglo de oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el auto sacramental, el teatro, así como la prosa. Ocupó junto con Bernardo de Balbuena, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora un destacado lugar en la literatura novohispana. Escribió numerosos poemas líricos, cortesanos y filosóficos, comedias, obras religiosas, villancicos para las principales catedrales del virreinato. Su obra dramática va de lo religioso a lo profano. El estilo predominante de sus obras es el barroco. El poema Loa al Santísimo Sacramento es considerado su primer poema escrito a los 8 años de edad. De sus obras más destacadas
presento la composición de sus poemas. Los empeños de una casa, compuesta por 3 jornadas, 3 letras cantadas y 2 intermedios. Narra la historia de 2 hermanos que viven juntos y ambos están enamorados a la vez. Amor es más laberinto. Trata de Minos, rey de Creta, quien desea vengar la muerte de su hijo Androgeo. Obliga a la ciudad de Atenas a pagarle en tributo durante 9 años la entrega de 7 jóvenes para morir en el laberinto del Minotauro. El divino Narciso. Obra teatral de un acto, es una analogía de la vida y pasión de Cristo, sus personajes mitológicos, la naturaleza humana, la soberbia, la gentilidad y el amor propio. El Neptuno alegórico alude a las virtudes del gobernante, relacionándolo con el dios Neptuno, idealizando en esta figura el ideal político de un príncipe católico, sabio, prudente, poderoso y justiciero. El poema Primero Sueño tiene un sentido doble en tanto que muestra una inquietud universal, la búsqueda de la verdad, pero también una experiencia íntima, la de las limitaciones de la mujer para acceder al conocimiento. Sor Juana nació un 12 de noviembre de 1648, aunque algunos investigadores señalan que nació en 1651. Niña autodidacta, aprendió a leer y escribir a los 3 años, ingresó a la vida monástica en el convento de San Jerónimo, murió en la Ciudad de México el 17 de abril de 1695. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que desde temprana edad mostró una inclinación y gran amor por el conocimiento. Esto la llevó a convertirse en una de las intelectuales y escritoras más destacadas y prolíferas del siglo XVII, en conmemoración al 373 aniversario de su nacimiento. María Elena Rincón Gerardo. Hola, después de estos 13 puntos que les voy a dar a continuación, me encantaría que trataran de adivinar de qué personaje se trata. 1. Representó la simpatía y hombría llevada al cine. 2. Su familia era una de las más distinguidas de Guanajuato. 3. Nace un 30 de noviembre de 1911. 4. Se recibió en Ciencias y Letras, demostrando gran sensibilidad e inteligencia, ya que dominaba los idiomas inglés, alemán, francés e italiano. 5. El ambiente en que creció desarrolló en él gran cultura musical y se preparó para cantar ópera. En el colegio militar alcanzó el grado de capitán de caballería. Admiraba a Gloria Marín y siempre quiso trabajar con ella, mas los productores de cine lo consideraban demasiado culto para el público cinéfilo. 7. Elisa Christie y él se conocieron, se enamoraron y se casaron, procreando a su única hija, Diana. 8. Desempeñó un papel fundamental e histórico dentro del sindicalismo mexicano, pues fue fundador de la ANDA. 9. A principios de 1939, él empezaba a sentir las punzadas provocadas por una infección en el hígado que había contraído 2 años antes. 10. Historia de un gran amor, uno de los filmes más bellos del cine mexicano, lo protagonizó al lado de Gloria Marín. 11. Cuando conoce a María Félix en la filmación de la película Peñón de las Ánimas, para nuestro personaje fue una sola cosa, verla y odiarla,
ya que el actor se hizo más gruñón y le hizo la vida difícil a María. 12. Gloria Marín se enamora de Abel Salazar y Jorge se derrumba, optando durante un tiempo por los amores ligeros, hasta que un día se encuentra de nuevo con María Félix y se casa en 1952. Ante el asombro de propios y extraños, ya que todos tenían el choque de tan difíciles caracteres. 13. En muy malas condiciones de salud, el año de 1953 hubo que internarle para tratar de salvarle la vida, pero fue imposible, pues muere el 5 de diciembre de 1953 de una cirrosis hepática. ¿Sí? Se trata de nuestro querido charro cantor, Jorge Negrete. ¿Quién puede olvidar que en su sepelio se escuchó el canto de México lindo y querido? Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de Hola, en esta ocasión les voy a platicar de un personaje muy importante de la cultura mexicana. Muchas personas sabrán de quién se trata al escuchar su nombre y otras, con toda seguridad, van a identificarlo cuando les mencione una de sus obras más conocidas. Hice un pequeño recorrido por las calles del pueblo de Tulyehualco para relatar con orgullo un breve resumen de la vida y creación musical del profesor Quirino Fidelino Mendoza y Cortés. Él nació el 10 de mayo de 1862 en este hermoso lugar que pertenece a la alcaldía de Xochimilco. Sus padres fueron agricultores. Le transmitieron el amor a la tierra y cómo trabajarla. Él realizó sus estudios básicos en Tulyehualco, concluyendo en la Normal. Alternó su trabajo de la docencia con la música. Como su padre era organista en la parroquia, pues le enseñó a tocar varios instrumentos como el piano, el violín, la flauta, el órgano, la guitarra y otros más. Quirino durante su adolescencia también tocó en parroquias de Milpa Alta y Xochimilco. De ahí fue que compuso su primera obra, en 1880, titulada Mi bendito Dios. Como podrán notar, combinó dos pasiones, la música y profesor de primaria. Se dice que en ese lapso de tiempo, Quirino gustaba pasear por la sierra y fue allí donde conoció a Catalina Martínez, una bella mujer con un llamativo lunar junto a la boca. Ella se convirtió en su novia y lo inspiró a escribir una de las canciones más significativas para los mexicanos, Cielito Lindo. La dio a conocer en 1882. Catalina se convirtió en su esposa y tuvieron 3 hijos. Pero ahora continúo con los datos musicales del maestro Quirino Mendoza.
Compuso música religiosa, otros géneros como guapangos, marchas, boleros y polcas, como Jesucita en Chihuahua. Ahora llegamos al tema del movimiento revolucionario que le tocó vivir. Formó parte de las filas como soldado raso y llegó a tener el grado de teniente coronel. Todo esto sin abandonar el gusto por seguir componiendo. Y en 1916 logró el título de director de la Orquesta de Puebla. Por todos los datos anteriores, se define que el maestro Quirino tuvo una vida muy exitosa, tanto en la música como en la docencia. Fue muy galardonado. Aquí les voy a mencionar algunos de sus premios más relevantes. Una carta de reconocimiento por componer un himno al rey de España, Alfonso XIII. La medalla Maestro Manuel Altamirano, concedida por las autoridades educativas por 58 años de servicio. Medalla otorgada por los alumnos de la Preparatoria Artística número 4. Una medalla más del presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman. Mención honorífica del emperador de Japón, Hirohito. Menciones honoríficas de los gobiernos de Chile, Honduras, Venezuela y Cuba. Un homenaje del Club Internacional de Mujeres por haber organizado una orquesta típica femenina, de quienes fue su maestro. Infinitos trofeos, diplomas y discos de oro por Cielito Lindo. El maestro Quirino Mendoza falleció el 9 de noviembre de 1957, a la edad de 95 años. Lo sepultaron en el Panteón de Tulyehualco, pero en 1977 sus restos fueron exhumados y llevados al lote de los personajes ilustres de Xochimilco, donde ahora se encuentran. Concluyo mencionando que Cielito Lindo es una canción que ha dado la vuelta al mundo, todos lo sabemos, y se dice que toma el lugar de nuestro segundo himno nacional, ya que une e identifica a los mexicanos con gran emotividad. Hola, hoy les compartiré algunos sucesos de Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano, Alfonso Lara Aguirre y del Pino, más conocido como Agustín Lara. Mi nombre es Ana Gómez Gordillo y me siento gustosa de poder compartir con ustedes este relato. Y empieza así. Nací en 1900 en Tlacotalpan, Veracruz. Me llamaban el Flaco de Oro. Fui un poeta y músico. Un tiempo, de niño, viví con la tía Refugio, en un barrio de Coyoacán. Ahí ella era directora de un hospicio de niños. Ella insistía mucho en que yo aprendiera a tocar el piano por nota, pero yo no era muy disciplinado y eso no me llamaba la atención, así es que no quise, pero ahí mismo en el hospicio había una capilla y en la capilla había un armonio. Ese armonio me llevó a entrar en la música. Lo tocaba y oía sus sonidos y eso, fue un contacto magnífico con la música. Mi padre era militar, de esos bien fuertes,
y quería que yo también siguiera sus pasos, pero por supuesto que nunca lo iba a hacer. Yo no estaba hecho para ser militar. Se molestó tanto que eso ocasionó que yo abandonara el hogar. Así fue como conseguí mi primer trabajo en un prostíbulo tocando el piano. Durante los años 20 tocaba el piano en donde fuera, en centros nocturnos, en cantinas, casas de citas, reuniones sociales, salas de cine. Ahí fue donde adquirí experiencia y popularidad, hasta lograr que mis composiciones fueran interpretadas por los cantantes de moda. En ese entonces era Juan Arbizu y María Maruja Pérez. En 1930, sí, en ese entonces inauguran la XEW, la radiodifusora más importante del país. Estaba en las calles del Buen Tono. El que me invitó fue Emilio Azcárraga, el papá, el viejo. Él me dio trabajo en la estación de radio. En esa ocasión tuve la oportunidad de formar una orquesta que llamé El Son de Marabú, con la que me presentaba en diferentes espacios musicales de la radiodifusora. No lo van a creer, pero el primer pago, que yo tampoco lo creo, el primer pago que recibí fue una polvera esmaltada y un paquete de cigarros que tenía por nombre Canela Pura, fabricados por el Buen Tono S.A. También en ese entonces, pues ya como veían que sí hacía buena música, quedó a mi cargo La Hora Azul, uno de los programas principales de la radiodifusora. Este programa abrió puertas a artistas que iniciaban su carrera, que se convirtieron en intérpretes reconocidos, también míos, como por ejemplo Toña la Negra, Pedro Vargas, Alejandro Algara, a los que yo gustoso le entregaba mis composiciones, porque sabía que ellos las iban a cantar muy bien. También se me dio por aprender francés, ¿sí? Y por eso hice una canción en ese idioma que se llamaba Rosa de Francia. Cuando el presidente Charles de Gaulle visita México, llega a mi casa, nos reunimos ahí, pero no nada más él, también llegó Edith Piaf, Frank Sinatra y muchos otros artistas, cantantes muy conocidos. Hablando del cine, compuse la canción llamada Santa, que la cinta llevó el mismo nombre, Santa. Fue de mis primeras películas. Hubo muchas cintas que llevaron mis canciones y eran un éxito de taquilla seguro. Yo digo que porque iban mis canciones. Sucedió algo muy feo. Un día me enteré que la Secretaría de Educación Pública había prohibido que en las escuelas cantaran mis canciones. Porque un crítico, ni decir su nombre para qué, dijo que yo nada más escribía sobre los arrabales, como también de la vida de los barrios pobres. Es que él no entendía que yo también vivía ahí y tuve que sobrevivir a las carencias de los inicios de mi carrera y no había lugar más que ese donde yo podía vivir. En los años 30 también viví en un hotelito de barriada. No se imaginan el frío. En el invierno, sobre todo en uno muy especial,
que era difícil porque yo no tenía con qué cubrirme el frío, por lo que tuve que ingeniármelas. Entonces, para eludir este problema que me causaba tanto frío, tomé prestada una de las cobijas del hotel, de la cama del hotel, y entonces la guardaba, salía del hotel, cuando me alejaba un poco, me la ponía encima, todo el camino al cabaret, terminaba de hacer mi trabajo, y cuando regresaba pues me la volvía a poner hasta que llegar un poco antes del hotel, me la quitaba y la volvía a guardar en una pequeña maletita que tenía, que por lo general usaba como asiento para tocar el piano. Mi trabajo era toda la noche, entraba a las 9 de la noche y salía a las 3 de la mañana. Así que por las tardes, me encantaba disfrutar la quietud de los parques. Es que era hermoso, era como estar en provincia. Era un ambiente tan peculiar. Ahí escribía versos y soñaba. Hasta que llegaba el momento en que la incomodidad de la banca me hacía levantarme y dejar todo. Entonces me iba caminando rumbo al hotel, y pues lo que me encontraba cenaba, así un atole, unos tamales, lo que hubiera. Eso tomaba, y entonces llegaba al hotel, tomaba mi cobija de nuevo y me iba a mi jornada nocturna. Mi guardarropas no era muy extenso. Se componía tan solo de un traje, el que llevaba puesto, por supuesto. Cuando no había para la planchada, colocaba mi pantalón con mucho cuidado debajo del colchón. Lo extendía bien, dejaba caer el colchón, y de esa manera la raya de mis pantalones se mantenía impecable. Y por supuesto, el saco bien planchado. Me sentía muy a gusto el saber que era poco conocido cuáles eran mis canciones. Nadie se imaginaba cuál. Preguntaban, ¿quién hizo el farolito? Y nadie sabía. Yo me sentía bien. Les voy a contar la historia del farolito. El farolito se me ocurrió un día que, yo veía a los niños jugar béisbol ahí en las calles lodosas, y la única luz que los alumbraba era el farolito. En el cabaret soñé mis primeras canciones, que tuvieron por oyentes a las muchachas lánguidas y tristes, desdeñadas por la clientela de la noche, aquellas pobres chicas ojerosas, hambrientas, que a pesar de la realidad de su destino, tenían tiempo para soñar conmigo. También recuerdo en una de esas tantas veladas en la que, a pesar de la limitada situación, nunca perdí el amor por la poesía, ni la locura por la música. Un día me llegó la inspiración. No tenía en qué escribir, y por ahí vi una tapa de una caja de zapatos, la recogí y empecé a escribir una letra. Fue la canción que se tituló Mujer. Cuando mi suerte cambió, porque me escucharon algunos personajes importantes del medio artístico, regresé al barrio, donde dejé mi corazón. Iba en un automóvil del año, me bajé de él y pensé en rendir homenaje a todas esas musas que me ayudaron, y como antes, me eché a caminar por las calles, haciendo recuerdos, y se me ocurrió escribir algo
algo que sirviera de lema, una canción sobre el arrabal, sobre nuestra pobreza, nuestra fuerza, todo el colorido que se ve en los barrios. Así fue como se concretó bien la canción de Farolito. Esto es parte de mi vida. Puras cosas agradables quiero contarles. Gracias por escucharme.